Señor. ¿Cuántas veces pecará mi hermano contra mí y le perdonaré? Hasta 7 veces. No te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Bueno, familia, vamos a analizar nuestro libro de Mateo 18. El primer título en mi Biblia Reina Valera se titula ¿Quién es el mayor? Y Jesús enseña que el mayor en el reino de los cielos es pues quien se humilla como un niño pequeño. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿y quién es el más grande en el reino de los cielos? Y Jesús les respondió que debían volverse como niños, reconociendo su dependencia y humildad, la grandeza en el reino de Dios. Y esto no se mide por el poder, por el estatus, por la riqueza, por el trabajo, el cargo que desempeñe, sino por la capacidad de ser humildes y depender de Dios como un niño. En resumen, este primer parábola o pasaje, Jesús invierte los valores del mundo, enseñando que la verdadera grandeza en el reino de los cielos se encuentra es en la humildad, en la sencillez y la dependencia de Dios como la de un niño. El título de la Biblia, Ocasiones de caer, es otro pasaje de la Biblia. Y en esta Jesús habla sobre la importancia de evitar ser causa de tropiezo para otros y sobre la necesidad de la autodisciplina para evitar el pecado. La reflexión central gira en torno a cómo nuestras acciones pueden afectar a los demás y la seriedad con la que debemos tomar el asunto del pecado y del tropiezo. Jesús nos advierte que es inevitable que existan situaciones en que causen tropiezos, pero también nos advierte sobre el peligro de ser nosotros la causa de que otros caigan en pecado. Se enfatiza la importancia de cuidar de los pequeños o de los más vulnerables y se advierte que hacerlos tropezar es un pecado grave. Jesús usa dichos o palabras fuertes como cortar la mano o el pie o sacar el ojo para ilustrar la necesidad de tomar medidas drásticas para evitar el pecado. Se menciona el castigo eterno como consecuencia de no tomar en serio el pecado y de ser causa de tropiezo para otros. Y este pasaje pues, nos invita a ser conscientes de cómo nuestras acciones pueden afectar a los demás, especialmente a aquellos que son más vulnerables o que están comenzando en la fe. El testimonio de nosotros es clave para todo ello y saberlo llevar por sendas de justicia y de verdad. Y las consecuencias graves que acarrea la advertencia sobre el castigo eterno que debe tomarse en serio, enfatizando la necesidad de evitar el pecado y tomar medidas drásticas para alejarnos de él. Y el mensaje de Dios, pues, es que Jesús revela que en esta parábola es la necesidad de la autodisciplina, del amor y la restauración y evitar el pecado. Y nos llama a buscar esa restauración de las relaciones dañadas y a perdonar a todos aquellos que nos han ofendido. En resumen, pues nos desafía a ser responsables de nuestras acciones, a evitar ser causa de tropiezo para otros y a tomar medidas drásticas para convertir el pecado en nuestras vidas y buscar la restauración y el perdón en nuestras relaciones. El otro título de la parábola de la oveja perdida. En este el Señor narra o nos enseña sobre el inmenso amor y la búsqueda incansable de Dios por cada individuo, por cada persona, especialmente aquellos que se han alejado de Dios
o que se sienten perdidos. Y nos invita a reflexionar sobre el valor de cada persona, la alegría que siente Dios al recibir a un pecador arrepentido y la importancia de buscar a quienes se han extraviado. Jesús, el mensaje de Dios es que Jesús revela en esta parábola o refleja la actitud del Padre Celestial, quien no quiere que ninguno de sus hijos se pierda y se regocija enormemente cuando alguien regresa a Él. Esta parábola resalta que cada individuo tiene un valor inmenso a los ojos de Dios, independientemente de sus errores o de su alejamiento. Y pues también la parábola no solamente nos habla de la búsqueda de Dios, sino también de la posibilidad de salvación y reconciliación para aquellos que se han perdido, mostrando siempre que hay esperanza de regreso. Entonces, el resumen, pues Dios busca a cada uno de nosotros, incluso cuando nos alejamos, Él siempre nos busca y Él se alegra normalmente que regresemos a Él y tiene un valor infinito por cada uno de nosotros y siempre hay esperanza de reconciliación. Con respecto a la parábola de los dos deudores, Jesús narra o nos enseña sobre la importancia del perdón. Un rey perdona a un siervo una deuda enorme, pero ese mismo siervo no perdona una deuda mucho menor a otro siervo. El rey, al enterarse, revoca su perdón, lo castiga y lo llama siervo ingrato. La reflexión principal es que así como Dios nos perdona nuestras deudas espirituales, o sea, nuestros pecados, muchos mayores, debemos perdonar a aquellos que nos ofenden sin importar la magnitud de la ofensa. Que sea Dios quien haga justicia. Pues la deuda del primer siervo era inmensa, impagable, representando nuestros pecados ante Dios. Y el siervo que fue perdonado por el rey no mostró misericordia a su compañero, lo que resultó en un castigo. Y si hemos recibido el perdón de Dios, debemos perdonar a los demás. No hacerlo es como negar el perdón que hemos recibido del Señor. Y no debemos llevar cuenta de las ofensas de los demás, sino perdonar como Dios nos perdona. Porque el siervo que no perdonó fue castigado severamente, mostrando las consecuencias de negarse a perdonar. Entonces, el llamado es al arrepentimiento. La parábola no solo nos habla del perdón, sino también del arrepentimiento. El siervo que no perdonó, al final es castigado por su falta de arrepentimiento y su corazón endurecido. En conclusión, la parábola de los dos deudores nos desafía a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y con los demás. Nos invita a reconocer la magnitud del perdón que hemos recibido de Dios y a reflejar ese perdón en nuestra vida diaria, perdonando a aquellos que nos han ofendido. Familia, cuando uno perdona, uno se quita un peso terrible de encima y la paz que viene a nuestras vidas es impresionante, lo digo por experiencia propia. Muchas personas nos han herido, nos han causado mucho daño, muy duro, pero cuando perdonamos, las bendiciones llegan por montón. Un abrazo y Dios los bendiga.